Felipe Calderón. Señor presidente, bienvenido a Enfoque, buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Me da mucho gusto recibirlo. Bueno, pues el día de ayer dijo usted en Palacio Nacional que hay que dejar de hacer lo posible y hacer lo necesario. ¿Ve usted la voluntad política para cristalizar esto, presidente? Pues habrá que buscarla, Leonardo. Habrá que provocarla. Habrá que convocarla y eso es lo que hice ayer. Sé que, pues, será muy complejo realizar los cambios que propuse, pero no tenemos otra alternativa más que hacerlos, y mi deber es intentarlo con toda la fuerza, las capacidades, las facultades que tiene el presidente de la República. Señor presidente, las primeras reacciones de partidos políticos, las habrá registrado usted ya, han sido muy favorables, no solamente al tono autocrítico de su informe, al tono autocrítico de su mensaje, sino a la llamada al diálogo nacional. En fin, una primera lectura de esas reacciones. Yo creo que hay una enorme responsabilidad en los partidos políticos, Leonardo. No es homogénea, desde luego, pero yo tengo que estar atento y sensible a ello. Me parece que han hecho los partidos, el mío y los diferentes al mío, propuestas muy valiosas, exigencias atendibles, y pues la verdad es que las cosas están serias, las cosas están delicadas, Leonardo, y tenemos que hacer todo para transformar al país, aún en estas condiciones difíciles, y no podrá hacerse si no se cuenta con el respaldo, si no de todos, pues sí de una mayoría consistente con el sistema representativo que tenemos. Sí, habrá visto críticas y evaluaciones a su participación el día de ayer. Muchos lo califican, yo entre ellos, como su mejor discurso, presidente, el de ayer. Pues te agradezco mucho, Leonardo, pero la idea esencialmente es precisamente sí hacer un recuento de lo que se ha hecho mucho, pero insisto, a la luz del México al que aspiramos, pues es totalmente insuficiente y hay que cambiar de fondo, y pues no sé si agradezco mucho tu comentario, pero más pues que el discurso está la propuesta de una agenda que es mi responsabilidad ahora conducir, enfocar y luchar por todos los medios para que prospere. Un país que ha ubicado efectivamente que problemas que vienen de fuera, crisis económica, presidente, influenza, ahora hasta la sequía, nos obliga a replantearnos nuestra circunstancia y a trabajar unidos. Sí, la verdad es que los cambios probablemente, Leonardo, se den en muchas circunstancias de la historia precisamente en la adversidad y por necesidad histórica, y quizás este es el caso, ¿no? Yo pienso que si México no ha cambiado es porque hay pues muchas resistencias, muchos intereses, por decirte claro. Muchos fantasmas ideológicos también, ¿no? Muchos mitos, la verdad, que nos acosan en la sombra, y la verdad es que tenemos que ir contra todo ello, ¿no? Sí. Y mi preocupación es que yo me he preguntado en este hemisferio, digamos, en este medio tiempo de la presidencia, bueno, se cumple hasta diciembre, pero para efectos prácticos ya lo es. Primero, ¿qué hacer en los próximos 3 años? Si llevármela tranquila, digámoslo así, administrar las inercias, seguir haciendo logros en lo de seguridad, seguir con los programas actuales que son buenos, en fin, lo de infraestructura, o de plano de tratar de transformar todo, echar el resto, echar la carne al asador, como toda la carne al asador, como se dice, y he optado por lo segundo. Sé que va a ser muy complejo, y también he pensado, ¿por qué México, por qué razón, teniendo tantas necesidades, en décadas en algunos rubros, Leonardo, en décadas no cambia? Y mi conclusión es que los beneficiarios de los cambios somos la mayoría de los ciudadanos, y los beneficiarios del statu quo, es decir, las resistencias a los cambios, son o pequeños grupos o intereses. Sin embargo, tales grupos y tales intereses tienen una mayor articulación y una mayor voz y representación política que los ciudadanos mismos, de manera tal que tenemos que articular a los ciudadanos para empujar esos cambios y también hacer ver y entender a los grupos, a las resistencias, que lo mejor que nos puede pasar es que cada quien ponga algo, sacrifique algo de lo que tanto ha defendido durante tanto tiempo, para que México sea mejor, y en un México distinto ganamos todos, en un México que crezca más ganamos todos. En fin, es un esfuerzo de persuasión, Leonardo, que será probablemente la parte más difícil de
de esta agenda que he propuesto el día de ayer. Y de necesaria cooperación. Presidente, eso significa, usted decía ayer, pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Eso significaría que efectivamente la sociedad estuviera más presente en las decisiones, que estuviera acompañando y presionando para que se den los cambios que este país necesita. Evidentemente, tenemos que partir ahí de la premisa, Leonardo, de que pues se podrá decir lo que se quiera de nuestro sistema político y de nuestras elecciones, pero la gente no se siente bien representada, ni por sus legisladores, ni por sus mandatarios, ni por sus políticos. Y esto es evidentemente algo que me preocupa y debe preocupar a todos los mexicanos. Tenemos que revisar nuestro sistema político de fondo, no solo lo electoral. Es cierto, la reforma que se hizo mejoró algunas cosas, pero fortaleció otros vicios y abusos que se presentan en las reglas del juego, pero lo más preocupante es que sigue manteniendo a la ciudadanía distante de la vida política. Y para mí, como dije en alguna ocasión, y ayer lo repetí, política debe ser sinónimo de ciudadanía. Son dos palabras con un origen etimológico distinto, una en latín, otro en griego, es polis, es civitas, pero ambas significan lo mismo. Es la característica de ser ciudadano, de vivir en una comunidad y de ser responsable de ella. Tenemos que ver la manera en que el ciudadano se acerca a la vida pública, a la política, y si el sistema político no está respondiendo a esta necesidad de la sociedad, entonces revisemos el sistema político de fondo, no solo el marco electoral, y que produzcamos un sistema político que rinda cuentas, porque no está rindiendo cuentas. A algunos se nos exige mucho, y qué bueno que se nos exija hasta los lápices y los clips de los que gastamos a nivel federal, pero a nivel local, a nivel municipal, necesitamos una clarísima rendición de cuentas que no se está generando. Un sistema político, además, que asigne responsabilidades adecuadamente. Un sistema político que produzca y genere acuerdos que generen bienes públicos y que no sea simplemente sinónimo de discordia, de parálisis y de inmovilismo, que para muchos ciudadanos eso es lo que representa nuestro régimen político actual. Señor presidente, una reforma política, por supuesto, debería tocar los temas electorales, el funcionamiento del Congreso, el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero sospecho fundándome en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública que usted preside, que cuando la Federación rinde cuentas, asume los compromisos que ha adquirido ante la nación. En los gobiernos estatales quiero decirle que veo de sal y de limón, veo de todo, pero en los gobiernos municipales, bueno, suelen quejarse de la falta de recursos, los resultados son pocos, y lo decía usted hace un momento, la rendición de cuentas no siempre es la mejor. ¿Puede edificarse un Estado cuando uno de sus pisos, el nivel municipal, por cierto un tema muy caro a su partido, presidente, no quiero decir que no funciona del todo, pero funciona muy mal? Yo creo que hay que revisar varios pisos, o digamos que en la estructura, en el edificio constitucional, necesitamos revisar las estructuras y revisarlas de fondo. Y no, efectivamente, el nivel municipal, yo creo que hay varias cosas que hacer. Efectivamente, el municipio ha sido, durante mucho tiempo, pues el patito feo, digámoslo así, ha sido minusvaluado por todos, por el propio régimen político, pero a la vez necesitamos una reconstitución de la vida social y política desde la base, que es el municipio. Por ejemplo, los municipios no tienen recursos ahora, muy bien. Sin embargo, una de las fuentes de recaudación más importantes, no digo en la actualidad, en la historia de la humanidad, es la recaudación predial, Leonardo. Es lo que cada ciudadano está dispuesto a pagar por la casa donde vive o por el rancho que tiene, con tal de que en su casa y en su rancho tenga seguridad y tenga agua potable y tenga luz y tenga policía, etcétera, ¿no? Sí. Y la recaudación, por ejemplo, en este nivel es simple y sencillamente inexistente en el país, salvo excepciones, ¿no? Yo hablaba de otro tema, por ejemplo, las policías, ¿no? En la nueva lógica que traté de explicar ayer que ha seguido la criminalidad, de pasar de un negocio exportador del narcotráfico de bajo perfil a un negocio, además, de distribución y narcomenudeo, que implica control territorial y en consecuencia pasó de bajo perfil a un negocio de violencia, de desplante, de desafío, de cooptación o de intimidación. Los municipios, y no solo los municipios, quizá otros niveles de gobierno, han quedado atrapados en esta nueva lógica de los criminales. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer el eslabón más frágil de la cadena que debe proteger al ciudadano y que incluso no se convierta en un cómplice de los criminales, como lo ha demostrado pues la red de complicidad
política y policíaca que hemos quebrantado en diversas entidades de la República en el último año. Son preguntas de fondo que tenemos que hacernos en la revisión del régimen político constitucional del país. Sí, claro, son cuestiones de fondo y una sociedad que exija más a los niveles locales. Usted tiene bajo su mando 30,000 policías federales, y hay más de 400,000 policías locales. Sospecho que ellos deben cumplir con su tarea. Permítame, señor presidente, pasar al tema de austeridad. ¿Es una prioridad para su gobierno? Le pregunto también si existe margen para tapar el agujero fiscal con recortes de secretarías, como han propuesto algunos partidos políticos, o la supresión de algunas agencias. Habrá que revisar todas esas alternativas y lo estamos haciendo, Leonardo, y ya la próxima semana haré una propuesta al Congreso, quizá en ese sentido, pero la verdad es que es insuficiente. Es decir, el hueco fiscal que tenemos, por básicamente varias cosas. Primero, como fue un año donde la economía, tan solo en el primer semestre, se contrajo 10%, eso fue la caída del PIB a tasa anual de enero a junio. Evidentemente las empresas tienen menos recursos, menos utilidades, habrá menos impuestos a la hora de declararlos el año que entra. Entonces, tenemos una caída en la recaudación fiscal. Segundo, los precios del petróleo, aunque se han venido recuperando, hay que decirlo, son menores a los históricos que tuvimos hace un par de años, y en consecuencia tendremos otra pérdida sustancial por ahí el próximo año, en el que ya, por cierto, no habrá coberturas que nos garanticen un precio determinado. Y tercero y más grave, la caída dramática, esa es la palabra, Leonardo, en la producción de petróleo de México. Cantarell, que fue el cuerno de la abundancia, que dio el 62% incluso del petróleo nacional, pues está declinando y se va a acabar. Vaya, eso es eso es de ley de la física. Se va a acabar y en consecuencia hemos perdido enormes cantidades de dinero. Tan solo del año pasado, 2008 a 2009, México perdió 215,000 barriles diarios de petróleo, es decir, una cifra pues debe andar rondando los 80 o los 100,000 millones de pesos al año. Eso no hay otra manera de sustituirlo, Leonardo, más que con tres cosas. Aquí no hay vaya ninguna nada nuevo bajo el sol. O se reduce el gasto público, o se aumentan los ingresos públicos vía recaudación, o se aumenta el déficit. Y vamos a hacer quizá una combinación de las tres cosas. Vamos a reducir drásticamente el gasto público en rubros, ya no digo que superfluos, porque la verdad ya le hemos dado mucho recorte, Leonardo. Va a jerarquizar, decía usted. Vamos a jerarquizar, vamos a quedarnos con las cosas indispensables, vamos a focalizarnos a pobreza, por ejemplo. Yo lo que quiero proponer al Congreso es, con honestidad intelectual, revisemos programa por programa, y lo que no contribuya a reducir la pobreza, lo que no contribuya a mejorar la competitividad del país, pues para afuera. O sea, ya no hay, la verdad es que tenemos evaluaciones como el Coneval, por ejemplo, que sí señala que algunos programas públicos, por mucho que los quieran algunos sectores, la verdad no solo no contribuyen a disminuir la pobreza, son regresivos, es decir, subsidios que se dan, por ejemplo, a muy grandes propietarios, a gente que tiene de los ingresos más altos del país, y que pues definitivamente no son los mejores subsidios que podemos colocar. Y son parte de los intereses creados, que decía usted. Son parte de los intereses creados, efectivamente. No digo que sean intereses ilegítimos o indebidos, son intereses legítimos, si se quiere, comprensibles. Pero tenemos que revisar eso, es decir, es tan sencillo como si vamos a dar un subsidio, ¿qué será mejor? ¿Darle 100,000 pesos a uno o darle 1,000 a 100? Entonces, ese tipo de reflexiones obvias, que no lo son tanto cuando se miran a la luz de los intereses políticos tradicionales, pues tienen que hacerse. Dos, tendremos que hacer un esfuerzo de recaudación, Leonardo. No hay alternativa, simple y sencillamente no puede aspirar México a transformarse teniendo una recaudación de ingresos distintos a petróleo de menos del 10% del PIB. Vaya, eso, el futuro, como dije ayer, ya nos alcanzó y tenemos que fortalecer en serio las finanzas públicas. Y tercero, voy a proponer también que vayamos a un equilibrio permanente o de largo plazo de finanzas públicas. Esto es un equilibrio dinámico donde se haga una consideración de los ciclos económicos, donde haya una recesión, que se pueda tener un pequeño déficit
y donde haya un auge económico pueda registrarse un superávit que lo compense, como ya está ocurriendo en economías como la chilena, donde este mecanismo ha funcionado extraordinariamente bien y no tiene por qué no funcionar en México. Sí, señor presidente, retomo el tema de la energía a dos bandas. Habló usted de reformar efectivamente las empresas del Estado ligadas a esta materia y ha hecho usted un énfasis muy importante, lo dijo el día de ayer, a lo largo de su gobierno, del compromiso con México, con la emisión de gases, el compromiso de este país para abatir el cambio climático. ¿Qué nos comenta de ese tema? Bueno, en primer lugar, empiezo con la sustentabilidad, que es un tema que a mí me gusta mucho. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo ayer, pero la verdad es que no podía hacer, de por sí era un discurso largo, no podía hacerlo más. Pero yo creo que ese compromiso es medular, y es que no nos hemos dado cuenta, Leonardo, por desgracia, los mexicanos, que incluso te diría que en el propio gobierno no hay todavía la conciencia de que si no actuamos en el frente ambiental, las consecuencias serán mayores. Yo lo veo en la sequía de este año, en la falta de agua del sistema Cutzamala, fruto del cambio climático, porque este fenómeno del Niño, este calentamiento fuera de lo normal que se está registrando en el Océano Pacífico a la altura del Ecuador, y que está impidiendo la formación de tormentas y de lluvias hacia el centro del país, hacia Norteamérica, ve los incendios en California, por ejemplo, pues es consecuencia del cambio climático, y o le entramos todos a combatir el cambio climático, o los signos catastróficos como este precisamente, el de la sequía, el de la falta de agua en la Ciudad de México, van a terminar siendo una amenaza cada vez más explosiva contra la propia vialidad social. De manera que sigue el compromiso, la reducción de toneladas de carbono y la transformación, y lo vinculo a la primera parte de tu pregunta, del sector energético. Tenemos que apostar a energías renovables. Ya sé que no podemos pensar que las energías renovables sustituyan la energía tradicional, menos en un país que tiene hidrocarburos como México, pero sí tenemos que avanzar rápido a aprovechar y tomar todas las medidas de eficiencia energética que podamos, y también a sanear y a fortalecer las empresas públicas, las empresas del Estado, que están registrando ineficiencias, que están registrando números rojos, que están proveyéndole al ciudadano de energía cara y de mala calidad, ¿no? Con cortes, con, en fin, falta de servicio. Se quiere instalar una nueva empresa, no hay quien la conecte. Evidentemente no es el mismo caso en todas las empresas, pero ahí tenemos que entrar a fondo, Leonardo. Sí, dos cositas más, señor presidente, agradeciéndole esta entrevista. ¿Sigue siendo un objetivo realista el plantearse que tendremos cobertura universal de salud para el Bicentenario? Lo podremos hacer, por lo menos hacia el final de la administración. ¿Por qué razón? Porque el Seguro Popular sí está efectivamente cubriendo a las familias que no tienen IMSS e ISSSTE. Y al ritmo en que vamos, seguramente podremos llegar. Aquí el problema es que probablemente tendremos que variar en el propio ritmo por la adversidad económica, pero tenemos que plantearnos como meta el poder llegar hacia el final del sexenio. Es aspiración legítima. Si tú observas, Leonardo, en honor a la verdad, a la hora de enlistar los problemas que tiene la gente, el problema de salud cada vez está ocupando los lugares más rezagados de cualquier encuesta. Y qué bueno, porque efectivamente le hemos invertido tanto a salud que estamos llegando a esa aspiración. No está, digamos, en el radar ya de las preocupaciones más elementales del ciudadano, es verdad. siendo digamos, ceteris paribus, la principal preocupación que uno tiene personal y familiarmente. Lo más importante es la salud, pero a la hora de los problemas públicos está, sí, el desempleo, o que la crisis económica, o la inseguridad, o etcétera, pero este tema de salud, afortunadamente lo estamos superando. Claro, a la hora que un tema se resuelve, Leonardo, desaparece de la conciencia colectiva, y pues no se reconoce, ni modo, pues es la regla, pero la verdad es que en salud hemos avanzado. Yo creo que es de los rubros en que más ha avanzado este gobierno. Es verdad, incluso el gobierno pasado del expresidente Fox, el secretario Frank, hizo muchísimo en este tema, y yo creo que tenemos que completar la tarea. Es una meta asequible, es una aspiración de cualquier nación. Nosotros estamos cerca. Mi propuesta es que aceleremos el paso, a lo mejor no al ritmo que traíamos, hubiéramos llegado incluso tal vez en el propio 2010, vamos a tener que hacerlo hacia el 12 quizá, pero hagámoslo, y aquí otra vez, Leonardo, es decir, yo puedo cubrir a todas las familias con Seguro Popular.
El Seguro Popular, como tú sabes, consiste en que el gobierno federal le paga una cantidad per cápita o por familia a cada gobierno del estado por proveerle servicios de salud a esas familias. Algunos gobiernos aplican esos recursos, construyen hospitales, contratan médicos. Otros no. El siguiente paso que tenemos que dar y acelerar, pues otra vez, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los compromisos establecidos en este tipo de regulaciones. Sí, finalmente le pregunto, presidente, sobre nuestro papel en el mundo, una crisis que nos vino de fuera. Explicó usted ayer en su discurso y está detallado en su informe, por qué el impacto de esta crisis no ha sido tan brutal en el tejido social. Hay varias cosas que lo explican, programas de empleo temporal, el de infraestructura, pero me gustaría que nos hablara del papel de México en el mundo. Usted ha visto al presidente Obama en por lo menos 3 ocasiones, ha estado en las reuniones del G20. ¿Cuál es el papel que México ha jugado en la gran discusión global de hacia dónde va la economía después de esta crisis? Bueno, primero, creo que el punto clave es que México, a la hora de aplicar medidas en lo inmediato de la crisis, la primera reunión a la que asistí del G20 fue en Washington en octubre, y desde entonces ya se empezaba a vislumbrarse la crisis fuerte. Todavía en octubre yo recuerdo la previsión que tenían los especialistas, el Banco de México y el propio gobierno, era un crecimiento del 2%, y terminamos en junio con una caída anual de 10%. Ahora, un primer papel que jugamos fue, en sincronía con programas contracíclicos en Estados Unidos y en el mundo, hicimos el nuestro. Y por eso, aunque la economía cayó 10%, el empleo no varió ni 2% siquiera, es más 1.6. Otro dato importante, Leonardo, por cierto, para ir al tema que me preguntas, es que en los últimos 3 meses, de junio a agosto, ya se han generado en México 65,000 nuevos empleos. Es decir, llevamos 3 meses de generar empleo positivo neto en el sector formal de la economía. Esa es buena noticia. Bueno, yendo al fondo, lo que sí me parece es que México debe jugar ese rol de eslabón y de puente entre países en desarrollo y países desarrollados para aportar medidas concretas a la salida que tiene que haber de la situación económica mundial. Y yo veo 2 vertientes en las cuales tenemos que enfatizar. Uno, la lucha contra el proteccionismo. Si se levantan barreras proteccionistas en el mundo, vamos a tardar por lo menos una década en recuperar los ritmos de crecimiento que pudiéramos haber tenido. Y nos va a perjudicar más a países exportadores como México. Y 2, el fortalecimiento de las instituciones multilaterales, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, porque va a ser la única puerta que canalice crédito a economías en desarrollo, particularmente en América Latina, porque no habrá probablemente la inversión privada que solía haber antes, ni habrá el crédito internacional, particularmente con las turbulencias que genera pues la inestabilidad política de la región. Así que el Banco Interamericano de Desarrollo será la única puerta, el único instrumento financiero de nuestra región, y necesitamos recapitalizarlo. Estamos enfocados en ese esfuerzo, Leonardo. Eso es. Presidente, entonces va usted a jugar todo su capital político porque este país cambie. Sí, la verdad es que comprendo que esa es mi tarea en la presidencia de la República. Quiero aprovechar bien esta segunda mitad del gobierno para que México cambie, independientemente de que sé que habrá muchas resistencias y quizá no todas sean fáciles, o ninguna será fácil de vencer y no todas se puedan derrotar. Pero mi deber es hacerlo, Leonardo, mi deber es intentarlo, con los riesgos que tiene, con los costos que implica, pero no pienso simplemente pasar en la presidencia de la República como pues haciendo lo mismo, ¿no? La verdad es que sí me ha tocado enfrentar, particularmente este año, adversidades inimaginables. De eso me siento muy orgulloso, de que... ¿Y no se le ve usted amilanado? Lo vi muy echado para adelante ayer. La verdad es que creo que hemos enfrentado hasta el límite de nuestras posibilidades y limitaciones estas adversidades. A mí las adversidades me ha tocado enfrentarlas en distintos momentos de la vida, y creo que eso es lo que templa y lo que prueba el carácter de las familias, de los pueblos, de las personas. De eso me siento pues satisfecho de haber encarado las circunstancias como venían, y ahora sé que el desafío es precisamente ir a fondo y que por mí no quede, Leonardo. Yo quiero ser un presidente que intentó transformar a México de fondo,
y espero ser al final de mi administración alguien que lo haya logrado, independientemente de que sé, de que los frutos de estas transformaciones, si se logran, muchas de ellas seguramente no las veré como presidente de la República. Pero las verá su país. Señor presidente, muy agradecido por la entrevista. Al contrario, Leonardo, muy buenos días. El jefe del Estado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, esta mañana en Enfoque. Hacemos una brevísima pausa.